Esta actividad forma parte de un proyecto demostrativo, el proyecto RecFruit, que entre uno de los objetivos que nos planteamos en este proyecto era ver cómo podíamos mejorar el rendimiento de la recolección mediante la implementación de técnicas que fueran de aplicabilidad fácil o inmediata para los productores, que no tuvieran que hacer cambios en el sistema de formación ni grandes inversiones en el sistema de producción. A partir de este planteamiento evaluamos dos sistemas de repartimiento de palots en la plantación, partiendo de que el sistema tradicional de recolección es el de utilizar un contenedor grande que se va llenando a partir de otros contenedores como pueden ser cestas o cubos. Planteamos dos sistemas de repartir los palots en el campo. Uno sería el sistema tradicional, que sería el repartimiento en la calle a primera hora de la mañana en función de la producción que se va observando en la zona donde hemos de colocar el palot. Pues colocaremos los palots con una mayor frecuencia o menor frecuencia. El otro sistema es este sistema que ya se lleva utilizando desde hace muchos años, que es el sistema que aquí denominamos de trenet, de tren, que como veis consiste en diferentes vagones que sustentan un palot y que se va moviendo a una velocidad muy despacio y mientras se va moviendo los operarios van dejando la fruta en el palot. Estos dos sistemas se combinaron con tres sistemas de recolección de fruta y volcaje de fruta en el palot. Estos tres sistemas fueron el sistema aquí más utilizado, que sería el cubo con un trineo. Normalmente la función del trineo es el poder sustentar varios cubos y no tener que ir tantas veces a vaciar el cubo en el palot, por lo que reduces el desplazamiento. La otra funcionalidad del trineo es el no tener que agacharte a dejar la fruta, sino que la tienes a una altura que es más fácil de dejarla y por lo tanto también reduces el movimiento y el tiempo de dejar la fruta en el cubo. Y a veces estos trineos vienen con unos peldaños, en el caso de que tengas los árboles con cierta altura, pues te permiten recolectar en altura. El otro sistema son estas cestas que llevan décadas en el mercado, que aquí no son muy habituales, pero que en otros países es el método tradicional. Estas cestas son muy ligeras, cuando están vacías pesan muy poco, tienen un sistema de volcaje, de fácil volcaje, para evitar que los frutos se golpeen lo menos posible cuando se vacía en el palot. La capacidad de estas cestas es aproximadamente la de un cubo y medio de estos como los que tenemos aquí. Bueno, pues esta cesta, como veis, se coloca aquí delante, tiene la ventaja de que en todo momento tiene las dos manos disponibles para recolectar. Combinamos estos dos sistemas con los dos sistemas de repartimiento de palots y en el caso del trenet, además, evaluamos la recolección directa palot. La recolección directa palot es un sistema que va la asociamos a este sistema de repartimiento de palots que se utiliza especialmente en aquellas variedades sensibles a golpes, porque de esta manera evitas el golpeo al vaciar los cubos o las cestas en el palot. En definitiva, combinamos los dos sistemas de repartimiento de palots con los tres sistemas de recolección de fruta y evaluamos su rendimiento. El rendimiento calculado como kilogramos de fruta recolectados por hora. A la vez, queríamos saber por qué un sistema podría ser más efectivo o tener un mayor rendimiento que otro. Para ello, colocamos un podómetro
o pedimos a los operarios que llevaran un podómetro para calcular el movimiento que realizaban durante la jornada. Estos podómetros lo que nos mide es los pasos, o es una estimación aproximada de los pasos o del desplazamiento que llega a hacer el operario durante la jornada. Bien, todo esto lo hicimos durante toda una jornada y cada hora aproximadamente íbamos estimando la cantidad de fruta que se iba recolectando para cada uno de los sistemas. Lo que vimos al final es de que comparando los dos sistemas de repartimiento de palots, el sistema tradicional y el Trenet, pues con el Trenet obteníamos un mayor rendimiento que el sistema tradicional. De hecho, de media aumentábamos un 15% el rendimiento. En la comparación de los sistemas de recolección de fruta, vimos que el cubo con el trineo, era el sistema, que es el sistema tradicional, era el sistema con un rendimiento más bajo. Y que el rendimiento más alto, de hecho, era la cesta, aunque con una diferencia muy poca o poco significativa respecto a la recolección directa al palot. Al comparar cada uno de los sistemas en combinación uno con otros, vemos que el Trenet continúa siendo el sistema con un mayor rendimiento independientemente del contenedor que utilizamos. El cubo con el trineo y el sistema tradicional, que es el sistema más utilizado en nuestra zona, es el sistema con un rendimiento más bajo, y que la cesta en los dos sistemas, tanto en el tradicional como con el Trenet, la cesta es el sistema o el método de recolección con el que se consiguen los rendimientos más altos, incluso mayor que directamente vaciar directamente al palot. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los movimientos y si nos pueden explicar estos resultados. Pues a la hora de interpretar los resultados del movimiento vimos que se han de interpretar de manera diferente en función de si estamos evaluando el sistema de repartimiento de palots o si estamos evaluando el contenedor con el que recolectamos la fruta. En el caso de evaluar el sistema de repartimiento de palots, lo que vemos es de que un menor desplazamiento, menor número de movimientos, nos aumenta el rendimiento en la recolección. Eso tiene toda su lógica, ¿no? No nos hemos de desplazar a vaciar el cubo, la cesta. En el caso del método tradicional, hemos de hacer desplazamientos para vaciar el cubo o la cesta. Entonces, menor número de movimientos nos indica un incremento del rendimiento. En el caso de evaluar el sistema o el contenedor para recolectar la fruta, aquí la relación es a la inversa. Mayor número de movimientos, nos explica un mayor rendimiento. ¿Y eso a qué es debido? Eso es debido a que un mayor número de movimientos quiere decir que eres más rápido cogiendo fruta y por lo tanto en una misma hora vas más veces a vaciar en el palot. Y en este caso vemos que el Trenet reduce casi a la mitad o más de la mitad los movimientos respecto al tradicional, y en el caso del contenedor vemos que con la cesta hemos de realizar más movimientos, pero estos movimientos vienen explicados porque eres más rápido cogiendo fruta. Bien, a la vez nos intentamos fijar en cómo recolectaban la fruta los operarios para poder explicar también estas diferencias en cada uno de los sistemas, ¿no? ¿Por qué la cesta es más efectiva que el cubo o incluso es más efectiva que coger directo al palot? Porque a priori lo que esperábamos era en un sistema adaptado para coger en Trenet, sería un sistema en el que el ancho de las calles fuera estrecho, de 3,5 metros, como en el que utilizamos este sistema, que fue en unas manzanas, en un sistema plano de doble eje, de anchura 3,5, que creemos que es un sistema
ya totalmente adaptado para coger directamente a Palot con Trenet, pues esperábamos que con el sistema directo a Palot obtuviéramos los mejores resultados. Y nos sorprendió que con la cesta se mejorara el rendimiento en comparación a directo al Palot. Entonces, fijándonos cómo recolectaba la gente, pues primero comparándolo con el sistema tradicional, que otra cosa que nos sorprendió era ver que la combinación del cubo con el tren se mejora el rendimiento en comparación a la recolección directa al Palot, ¿no? Y es de que directo al Palot, si veis, pues bueno, hay que hacer un pequeño movimiento, un desplazamiento, que es un tiempo no productivo, que a priori parece no significativo, pero que cuando lo sumas a lo largo de la jornada, al final parece que tiene su efecto y acaba mostrando diferencias respecto a los otros sistemas. En el caso del cubo se reduce este movimiento, pero continuamos, ¿no? Continúa habiendo un desplazamiento, además un movimiento que no podemos detectar con los podómetros. Por eso, estos sistemas, que son menos eficientes, nos da un menor número de movimiento, ¿no? Porque estos movimientos no productivos no los puede detectar el podómetro porque no hay desplazamiento. Pero hay un movimiento que implica su tiempo, que en principio puede parecer poco significativo, pero que al final de la jornada parece tener su importancia. Con la cesta sería el método con el que conseguimos reducir estos giros y este movimiento no productivo, porque tenemos las dos manos totalmente disponibles y el contenedor al alcance de una manera casi inmediata, con lo que al final acabamos siendo mucho más eficientes. Son cuestión de segundos que cuando lo vas sumando parece ser que tienen su relevancia. Esto nos sorprendió y como, bueno, éramos un poco también reacios a los resultados, lo que hicimos era comprobarlo por nosotros mismos y comprobamos nuestro rendimiento utilizando el trineo con los cubos y utilizando la cesta y vimos de que realmente nosotros mismos éramos más eficientes recolectando con la cesta que recolectando con el sistema tradicional de cubo y de trineo. Otro de los motivos o de los condicionantes a la hora de decidir un método u otro es el daño que se produce a la fruta. Normalmente el sistema directo a Palot, aunque pueda ser menos eficiente desde el punto de vista del rendimiento de la recolección, en variedades sensibles pues tiene su importancia porque estás reduciendo los golpes. Aquí vas directamente, dejas la fruta en el Palot y por lo tanto la fruta se golpea menos y tiene menos golpes. Estos golpes los evaluamos en un ensayo, en un estudio que realizamos hace años, en el 2010, en el que comparamos directo al Palot, cubos y cesta, y comprobamos que de manera significativa, no había ninguna duda, que con directo a Palot se reducían los golpes en comparación a la cesta y a los cubos. Cuando comparábamos la cesta con los cubos, la cesta mejoraba respecto a los cubos, tenías menos golpes con la cesta, pero las diferencias tampoco no siempre eran del todo significativas y dependían especialmente del operario que utilizaba la cesta. Si el operario era lo suficientemente cuidadoso como para aprovechar el sistema de volcaje que te ofrece la cesta, entonces conseguía las diferencias significativas respecto al cubo. Si el operario que utiliza la cesta no tiene en cuenta o no utiliza correctamente el sistema de volcaje que te ofrece la cesta, entonces los golpes son igual que los cubos.